fiesta quiero hacer y que una comedia sea para que los hombres vean lo que a mí me convenga. Una fiesta divertida con toda mi compañía, que sea bien aplaudida por vuestra humana vida. Oh, yeah. Donde es eterno el día, mira mi compañía, ve cómo representa el drama de la tierra. A la fortuna mía, yo escribiré tu vida a representar, que inmortales a representar, venir humanos a actuar en el gran teatro del mundo. En un instante verás como repúblicas juntos, como ciudades fabricó y reinados donde obran todos juntos, y yo en cada uno. Ven cómo representa el drama de la tierra. A la fortuna mía, yo escribiré tu vida a representar, ven inmortales a representar, venid humanos a actuar en el gran teatro del mundo, a representar, ven inmortales a representar, venid humanos a actuar en el gran teatro del mundo, a reivindicar, ven inmortales hay que reivindicar, venid humanos a encarnar este gran teatro del mundo, este gran teatro del mundo, ven al gran teatro del Mi nombre es Don Pedro Calderón de la Barca, autor soberano, de mi voz un suspiro, de mi mano un rasgo, de mi pluma una horma, que a su oscura materia le da forma. ¡Qué alegría, qué tristeza, qué consuelo, qué aflicción, qué dicha, qué sentimiento, qué ventura, qué rigor! Venid, mortales. Perdón, que interrumpa. Que interrumpamos. Os traducimos un poquito. Lo que ha querido decir Calderón es, pues eso, que se llama Calderón y que es escritor Cuentan de un sabio que un día, de teatro tan pobre y mísero estaba. del siglo de oro, ¡Ay! español. Bueno, eso no lo ha dicho él. Lo decimos nosotras, Más que nada para que no lo diga él. porque como el pobre habla en verso, que oye que es muy bonito, que no digo yo que no sea bonito, Pero que como a veces es muy enrevesado, pues le decimos antes nosotras en prosa. y así vamos avanzando, Más que nada para que no se nos alargue la cosa. Pues bien, ¡Silencio! Perdón. Don Calderón, Lo siento. lo sentimos un montón. Bombón. Digo,
¡Campeón! ¡Qué situación! Perdón. ¡Chimpón! Aprovecho esta ocasión para presentaros sin dilación a mis musas de la canción, a quienes adoro con pasión. Os las nombro a continuación. Calíope, hermosa diosa de la melodía. Urania, celestial diva de la armonía. Melpómene, estudiosa rigurosa de la rima. Y por último, la primera, Polimnia. Mi diva de la entropía. Mi bombón. ¡Calderón! Dime, figurón. ¡Se acerca el mundo! ¿Tan pronto? ¡Tan presto! Pardiez, ¿qué es esto? Entretenle mientras preparamos el festejo. Musas, clarín, a lo vuestro. El mundo se ha adelantado a la fiesta sorpresa que le hemos preparado. Por si acaso no lo sabéis, hoy es su cumpleaños. Estáis todos invitados. Solo un favor os pido, que hagáis todo lo que yo digo. Cuando el mundo haga su entrada, guardad silencio, como si nada. Y cuando yo diga mayonesa, decimos todos sorpresa. ¿Lo ensayamos? Bien. Solo hay un problema. ¿Cuántas sílabas tiene mayonesa? Muy bien. Ahí están las madres. Las madres salvando a sus hijos. 4, efectivamente. Muy bien. Así se les educa. ¿Pero cuántas tienes, iba a decir tú? Muy bien. Habéis coincidido. Y sorpresa, ¿cuántas sílabas tiene? Ahora se lo pregunto a la madre. 3. Muy bien. 3. Aquí hay un problema. Riman perfectamente. Mayonesa, sorpresa. Pero la métrica, lo que mide la palabra, es distinto. ¿Cómo podemos hacer que sorpresa mida 4? 4 sílabas, sin tocar la palabra. A ver, ahora tú, que eres tan lista, ¿cómo se hace? Sorpresón, dice, pero no rima con mayonesa. Si rimaría con sorpresón, son 3 todavía. ¿Cómo podemos alargar sorpresa? ¿A alguien se le ocurre? Muy bien. No ha sido mucho al fútbol. ¡Gol! Bien. Pero en vez de sorpresa, que queda algo raro, ¿por qué no hacemos sorpresa? ¡Sorpresa! Vamos a ensayarlo, ¿vale? Muy bien, ya tenemos la métrica, las palabras y la rima. Ahora vamos a ensayarlo bien. Yo digo baronesa y vosotros. He dicho baronesa, no mayonesa. No confundáis baronesa con archiduquesa, neozelandesa, alcaldesa y mucho menos hamburguesa. ¿Entendido? Cuando yo diga mayonesa, ¿vale? ¡Mayonesa! ¡Sorpresa! Muy bien, ahora con un poco más de agudo. ¡Sorpresa! 1, 2 y 3. ¡Sorpresa! He dicho 1, 2 y 3, no mayonesa. Como salga mal es vuestra culpa. Vamos a hacerlo bien. ¡Mayonesa! ¡Sorpresa! ¡Fantástico! Cuando se lo hagamos al mundo se va a morir. Por cierto, hoy cumple 4.554 millones de años. ¡Capicúa! ¡Silencio, musas! Perdón. ¡Calderón! Dime, figurón. ¡El mundo! ¡Se ha perdido! ¿Qué dices, bribón? ¡Lo que vuesa merced oye, bombón! ¡Calderón! No termino de entenderte. ¿Acaso no te ordené yo entretenerle? ¡Eso quise hacer yo, mi señor, lo juro! Díjele al mundo que a darse una vuelta sobre sí mismo fuera, como suele hacer tan de a menudo. Y tanta vuelta dio, tanto rotó, que perdióse el pelotudo. Mayor el mundo se ha hecho. Viejo y sin rumbo parece. ¿Cómo fuésemos de hallarle? ¿Cómo? Así. Yo he de llamarle. ¡Genial idea, mi señor! Sin duda el mundo escuchará a su autor. Un poco de silencio, haz el favor. Hermosa compostura, de tamaña deslumbrante arquitectura, campaña de elementos, con montes, rayos, piélagos y vientos, con vientos donde graves te surcan los bajeles de las aves, con piélagos y mares donde a veces te vuelan las escuadras de los peces, con rayos donde ciego te ilumina la cólera del fuego, tú, que siempre diverso, la fábrica feliz del universo, eres primer prodigio, sin segundo, y por llamarte de una vez, tú, el mundo, que naces como el fénix y en tu fama de tus mismas cenizas, el autor
te llama. El autor te llama, 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 llama. ¿Quién me llama? Que desde el duro centro de aqueste globo que me esconde dentro alas viste veloces. ¿Quién me saca de mí? ¿Quién me da voces? Un autor soberano es quien te llama. Disculpe que le haga una pregunta algo tonta. Últimamente me falla algo la memoria. ¿Podría usted decirme, soberano autor, qué hago yo aquí? ¿Para qué me llamó? Con mucho gusto, amigo mundo, le daré la respuesta en un segundo. ¡Mayonesa! ¡Sorpresa! 4.554 millones de años. Los aquí presentes te deseamos feliz cumpleaños. Hace tanto tiempo que era solo una bola de gas, una sopa primigenia, un caldo bicelular, un montón de volcanes con bichos gigantes cazando al azar. Y después de varias extinciones llegaron a piensa pensar. Cumpleaños feliz, gracias por resistir, por ser el escenario donde viví. Cumpleaños feliz. 4.554 millones de años, pero solo unos poquitos conviviendo con humanos. Hace tanto tiempo de lo que era la era glacial, los humanos medio congelados no paraban de tiritar. Menos mal que inventaron el fuego, la rueda y la electricidad. Una pena que hayan inventado también el calentamiento global. Cumpleaños feliz, gracias por resistir, por ser el escenario donde viví. Cumpleaños feliz. Cuatro mil 554 millones de años a vivir, lo que te ha regalado. Muchísimas gracias a todos. Había olvidado que hoy es mi cumpleaños. Ni siquiera sabía los años que cumplía. 4.554 millones de años. Y los que le quedan. ¡Calderón, Calderón, Calderón! Dime, figurón, ¿No le va a contar al mundo emocionado el regalo que le tiene preparado? ¿acaso creéis, figurón, que lo he olvidado? Querido mundo, en nombre de mi compañía y en el mío en especial, queremos ofrecerle en este día un regalo coral.
la representación de una de mis obras más famosas, el gran teatro del mundo en su versión más hermosa. Para nosotros sería un honor que aceptara nuestra proposición. De pensarlo, me estremezco. De imaginarlo, me turbo. De repetirlo, me asombro. Y de acordarlo, me consumo. ¡Sí! ¡Acepto el regalo! Que empiece, pues. Que empiece, pues. ¿Se encuentra usted bien? Mejor que nunca. Que empiece ya el gran teatro del... El gran teatro del mundo. ¡Ay! Mundo cruel. Siento que muero. No puede ser. El mundo ha muerto. ¿Muerto? Pero entonces es el fin. El fin. El fin del mundo. Incendiadas las aguas, verá el sol que descubro, el más terrible infierno que ha mirado en tantos lustros, una seña en el cielo hará un arco turbio de colores pajizos, tornasol y a la tierra con su peso le digo adiós con orgullo y lloraré en el teatro porque ha llegado el fin, porque ha llegado el fin del mundo, el fin del mundo. De fuego me parece que alumbran el desierto al entrar el mundo en el otro mundo, sin frutos los árboles, flores deshojadas, sin semblante los mares, porque el mundo se acaba. Ha llegado el fin, el fin del mundo, el fin del mundo, porque ha llegado el fin del mundo. No puede ser, ¿qué ven mis ojos? ¡Qué dicha, qué trampantojo! ¡Es el mundo quien tose! ¡Milagro! Grito a voces. ¡Ay, qué alegría! Pensé que de esta no salía. El mundo está vivo, lo que yo decía. ¡Viva el mundo! ¡Viva! Gracias por el ánimo, pero aún no me he sacudido el pánico. Una enfermedad terrible me acecha.
Un mal desconocido me hiere cual flecha. Ya no soy el que era en otras eras. Tengo el oxígeno bajo, el nitrógeno alto, la atmósfera espesa, el núcleo lento y los polos escasos. Disimular más no puedo. Me estoy muriendo. Siento que me queda poco tiempo. Siento que este puede ser mi último cumpleaños, mi última fiesta sorpresa. Esta noticia me estresa. Sin duda existirá una cura para enfermedad tan traviesa. 1000 médicos he estado. 1000 cosas distintas me han diagnosticado. Unos dicen que tengo unos grados de más, otros recursos de menos. Ninguno me dice nada bueno. Guerra, desigualdad, polución, pobreza. Todos discuten qué está matando mi naturaleza. Y yo mientras me muero, pero de tristeza. Yo, el mundo, que era todo belleza. Yo creo que es mejor que dejemos la fiesta sorpresa para otro momento. No, pero no. Me gustaría que olvidáramos por un rato mis penas, divirtiéndonos con vuestra puesta en escena, ¿eh? Me gustaría, antes de desaparecer, ver vuestro gran teatro del mundo, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Cuál es vuestro parecer? Querido mundo moribundo, en nombre de mi compañía, te damos la más sincera bienvenida a nuestro gran teatro del mundo. No obstante, y sin embargo, antes de representar tenemos que hacer el reparto. Y aunque soy yo normalmente quien decide los papeles, hoy quiero que seáis vos, el mundo, quien elija quién es quién en este espacio fecundo. Me parece bien lo que propones. Del reparto haré yo los honores. ¿Cuántos personajes hay? 7 son. Aquí están. Mortales, que aún no vivís y ya os llamo yo mortales. Llegad a que estos vergeles, que ceñido de laureles, yo entre todos quiero repartir estos papeles. Polibnia, tú serás la reina rica. Clarín, te concedo el papel de su esposo, el rey rico. Calíope será la princesa rica. Urania, tú serás la reina pobre. Y Figurón, su hijo, el príncipe pobre. Bueno, que los actores se retiren a cambiarse para sus papeles encarnar. Y a ti, don Pedro Calderón de la Barca, como autor de renombre, el narrador te corresponde. Muchas gracias, amigo mundo. Gracias. Pero, en cuanto al mensajero, o falta un actor o sobra un personaje. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Es aquí! ¡Es aquí la fiesta sorpresa del mundo! ¡Ah! ¡Hola! Decía que si es aquí la fiesta sorpresa del mundo. Aquí es, pequeño pasajero. Menos mal. Llegas justo a tiempo para hacer de mensajero. ¿Mensajero? No. ¿Mensajero? No. Es un niño. Es que soy una niña. ¿Podría hacer de mensajera? Pues de mensajera entonces, adjudicado. Sube presto al escenario. Un momento, amigo mundo. Prefiero, si no te importa, eliminar el personaje del mensajero antes que lo interprete una criatura que apenas ha dejado el sonajero. ¿Criatura? ¿Pero qué dice, hombre, si yo ya tengo casi 7 años y medio? Señor, yo nunca he tenido sonajero. ¿Ves a lo que me refiero, amigo mundo? Los niños son inoportunos, insolentes, pequeños, chillones, cabezones y cagones. Ya, señor, pero es que yo no soy un niño, soy una niña. ¿Una niña? ¿Sí? No me cambies de tema y no me contestes. No le estaba contestando, señor. Es usted el que está todo el rato refunfullando. ¿Refunfuñando yo? ¿Es verdad? Este
Esa niña me gusta, Calderón. Lo siento, pero es mi fiesta de cumpleaños y soy yo quien reparte el bacalao, ¿recuerdas? Para el personaje de la mensajera no me parece que haya mejor candidata que aquí mi amiga la pequeña. Es un error, señor Mundo. No se hable más. La función va a comenzar. Mi obra. La niña la va a estropear. Perdón, señor Mundo, tengo 2 preguntas. Adelante, pequeña. La primera es, ¿por qué ha dicho usted que es su último cumpleaños? Y la segunda, ¿que dónde le dejo el regalo que le traigo? Querida niña, digo que es mi último cumpleaños porque me encuentro muy enfermo y nadie sabe cuál es la causa de mi mal ni cómo curarme. En cuanto al regalo, si te parece, lo abrimos juntos al final. Me parece bien, señor Terráqueo. Y siento mucho lo de su enfermedad, ¿eh? Todo se acaba, pequeña. Empecemos algo, pues, mientras nos queden fuerzas, ¿eh? Sí. Que comience la función. Que empiece el gran teatro del mundo. ¿Allí? Érase una vez, no hace tanto tiempo, había 2 reinos milenarios en una misma tierra conviviendo. Unos nacieron desamparados, miserables, hambrientos. Se les conocía como el pueblo de los yo nada, porque nada poseían. Los otros nacieron acomodados, pudientes, prósperos, en una palabra, ricos. Se les conocía como el pueblo de los yo todo, porque todo poseían. Ni unos eran mejores que los otros, ni los otros peores que los unos. Hubieran podido ser amigos, pero una cosa les separaba. Una sola cosa. La diferencia, la disparidad, la divergencia, la desproporción. En una palabra, la desigualdad. Pero así era y es el gran teatro del mundo. Injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Quién ha dicho por qué? Yo. ¿Yo? ¿Quién es yo? Yo, la mensajera. La mensajera, la niña. La niña tenía que ser. Niña, ¿cómo se te ocurre interrumpirme en mitad de la función? Anda, métete dentro hasta que te toque salir y no abras la boca hasta que te toque abrirla, ¿entendido? ¿Entendido? ¿Pero por qué el mundo es injusto? Niña, ¿qué te acabo de decir? ¿Y yo qué te acabo de preguntar? ¿Que por qué el mundo es injusto? ¿Por qué hay altos y bajos? Porque la vida es así. ¿Y por qué hay tontos y listos? ¡Ay! Porque el mundo es una lotería pequeña. ¿Y por qué hay guapos y feos, eh? Yo qué sé, calla ya, porque sí, niña, porque sí. Ya, pero ¿por qué hay ricos y pobres? Es que no lo entiendo. Vamos, Calderón, contesta la niña. Es una pregunta interesante, de hecho es una pregunta que me afecta directamente a mí, ¿eh? ¿Por qué el mundo es injusto? ¿Por qué soy yo injusto, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pequeño yo tenía un perrito labrador. Mal día paseando, un piano le aplastó. Mis papás no me quisieron regalar otro perrito. No tuve más remedio que ir a pasear solito. Es injusto, pero me aguanto. Es injusto, qué desengaño. Mala suerte, pero me callo. Le doy gracias al piano de que a mí no me aplastó. ¿Lo ves, niña? El mundo es profundamente injusto. Ya, pero lo que yo quería decir... De mayor ya me casé con una hermosa violinista. En nuestra luna de miel se fugó con un pianista. Nunca más me he vuelto a enamorar y nadie me
me ha querido. Los pianos son los instrumentos que más me han herido. Es injusto, pero me aguanto. Es injusto que desengaño. Mala suerte, pero me callo. Tarde o temprano un piano me tenía que aplastar. Todos conmigo. Es injusto, pero me aguanto. Es injusto que desengaño. Es injusto, el mundo es injusto. De pequeño yo tenía un perrito labrador. Siento mucho lo de su perrito. Yo siento más lo de su luna de miel. No lo sintáis, amigos, me lo acabo de inventar todo. Por algo soy autor soberano. En el mundo, en la vida, siempre te aplasta algún piano, niña. El mundo es profundamente injusto. Vete dentro y reflexiónalo. ¡Hala, pa' dentro! Y no salgas hasta que te toque salir. Disculpad, querido público. Disculpe, señor mundo. Ahora, si no os importa, voy a continuar con mi historia. Un día, la reina Yonada, harta de sufrir la escasez y la miseria, desesperada por el peor año de sequía y desastres naturales que había sufrido su pueblo en siglos, llamó a su hijo, el príncipe Yonada de Nada. Le llamó para encargarle una peligrosa misión. Hijo mío, cariño de mi vida, ha llegado el día. Nuestro pueblo sufre hambre y enfermedades, mientras el reino de los Yotodo vive en la abundancia, de espaldas a nuestra tragedia. No podemos dejarnos vencer por la vergüenza, por el miedo, por las enfermedades y la muerte. No podemos aceptar la pobreza como destino. Hijo, escucha. Mañana, la hija del rey y la reina Yotodo, la princesa Yotodo de todo, cumple años y alcanza la mayoría de edad. Quiero que saltes el muro, que cruces la frontera, que secuestres a la princesa y que la traigas hasta aquí. Pero madre, los Yonadas somos un pueblo pacífico. No puede haber paz cuando hay hambre, hijo. No es posible. ¿Y qué vamos a hacer con la princesa? Si es que consigo saltar el muro, cruzar la frontera, entrar en el castillo y secuestrarla. Mantendremos a la princesa prisionera hasta que el rey y la reina Yotodo nos devuelvan un trozo de tierra donde podamos convivir con dignidad, sin pobreza ni enfermedades. ¿Y si no lo consigo? Si no lo consigues, hijo, no nos quedará más remedio que declararles la guerra. Pero madre, ¿no sería mejor pedirles ayuda? No sé, trabajo, alimentos, medicinas. Estoy harta de mendigar lo que por derecho nos corresponde. Nuestro pueblo no es pobre, hijo. Nos han obligado a vivir en la pobreza, que es distinto. Hoy nos toca ser ricos en aspiraciones. Madre. Hijo, sacúdete la vergüenza y el miedo y sé valiente. Nosotros también nos merecemos vivir mejor, hijo. Somos iguales. Basta de vivir en la miseria, hijo. Basta de tolerar la pobreza. Pero madre, si somos pobres, somos pobres. No se puede hacer nada. No más miseria, no más pobreza, no más dolor, no más enfermedad. Hambre no más, mi pueblo ha de pasar. No más de nada,
más yo nada, no más no, no más no. Ni un día más me da vergüenza tener más miedo que no más espera, no más paciencia, no más llorar, no más mendigar. Basta de tolerar la desigualdad. No más de nada, no más yo nada. Tienes razón, madre. Tienes razón. Ahora mismo salgo para el reino de los Yotodo. Deséame suerte. Que la fuerza de tus antepasados te acompañe. Devuelve a tu pueblo su sitio en este mundo. Sí, mami. Suerte, hijo mío. Suerte. ¡Hija mía! ¡Princesa! ¡Hija! ¡Princechurri! ¿Dónde te has metido? ¡Princesa! ¿Dónde estás, Cuchi? ¿Dónde estás, Cuchilina mía? Ven para aquí, ven conmigo. ¡Ay! ¡Ven conmigo, ven! Cuchilina mía, oye. ¡Hola! Hola. ¡Princesa! Te están esperando todos para celebrar tu fiesta de cumpleaños. ¿Dónde estás? ¿Tú la has visto? ¡Ay! Claro que no, pensaba que estaba contigo. ¿Y por qué ibas a pensar eso? Yo estaba recibiendo a los invitados. Eras tú. Tú, la que tenía que haber estado con ella. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Pero qué fuerte! Yo estaba preparando el banquete, la orquesta y los regalos. No me eches la culpa de cosas de las que no tengo la culpa. Bastante tengo ya con lo que tengo. Bastante tengo ya con lo que tengo. Yo también tengo bastante con lo que tengo. Querida esposa. Pues eso, que los dos bastante tenemos con lo que tenemos. Que a veces pienso que tener tanto de todo es demasiado. Que de tanto todo que tengo, no tengo lo que todos tanto en el fondo queremos. ¿Ah, sí? ¿Y qué queremos? Tiempo. ¿Tiempo? Tiempo para estar con nuestra hija, por ejemplo. ¡Nuestra hija! Se me había olvidado. ¡Surripingui! ¿Lo ves? De tanto que tenemos, no tenemos lo que hay que tener. De tanto que queremos, no tenemos lo que hay que querer. No te enfades, cariño, pero si sigues hablándome con trabalenguas, creo que me voy a desmayar. No te entiendo, reina. ¿No es mejor tenerlo todo, de todo? No lo sé, mi cielo. A veces, todo es demasiado. Ya no sé ni cuánto todo tengo, ya no sé ni cuántas cuentas llevo,
Ya no sé la cantidad de oro que poseo, empachada estoy de tener tanto como tengo. Miles de pares de cientos de cosas, ropas, adornos, acciones en bolsa, cuentas secretas en el extranjero. Tengo de tanto que ya no me tengo. La reina yo todo quiere tener menos para tener solo un poco de tiempo. La reina yo todo quiere tener menos para tener solo un poco de tiempo. Asesores, empleados, gestorías, consejeros y demás galimatías. Ya no sé la cantidad de tonto papeleo, firma que te firma millones de documentos. Miles de pares de cientos de cosas, ropas, adornos, acciones en bolsa, cuentas secretas en el extranjero. Tengo de tanto que ya no me tengo. La reina yo todo quiere tener menos para tener solo un poco de tiempo. La reina yo todo quiere tener menos para tener solo un poco de tiempo. Para tener solo un poco de tiempo. Para tener solo mi cielo. Un poco de tiempo. Tienes toda la razón, cariño. Ahora lo entiendo todo. Voy ya mismo a reservar un fin de semana en la Ribera Maya, en uno de esos hoteles con pulseritas en los que te entra todo de todo. No, mi rey, no has entendido nada. No es eso lo que necesitamos. Ah, ¿no? No. ¿Y qué necesitamos? De momento, encontrar a nuestra hija. Estamos tan ocupados con todo lo que tenemos que no estamos cuidando lo que más queremos. No, por favor, otra vez los trabalenguas, no. ¡Perdón! ¡Ay! Perdón que interrumpa. Soy la mensajera y vengo a entregaros un mensaje. ¿La mensajera de quién? La mensajera del Gran Teatro del Mundo. ¿Y qué mensaje nos trae? El mensaje es el siguiente. Papá, mamá, soy yo vuestra hija, la princesa de todo de todo. Perdón por haber desaparecido el día de mi cumpleaños, pero es que me ha secuestrado un chico muy guapo y muy enfadado. En cuanto pueda me escapo y vuelvo con vosotros. Por favor, no abráis los regalos sin estar yo. Os quiero mucho. Firmado, la princesa secuestrada, yo todo de todo. ¡Secuestrada! ¡Nuestra hija! ¿Merece la pena que me ponga a gritar como una loca pidiendo ayuda? ¿O me vas a decir que es inútil? ¿Que no hay nadie más en 100 kilómetros a la redonda? Es inútil, no hay nadie más en 100 kilómetros a la redonda. ¿Y dónde estamos? Si puede saberse. Estamos en el bosque de la mitad en medio, entre el reino de los Yotodo y el de los Yonada. ¿Los Yonada? ¡Los Yonada! ¡Qué nombre! ¿Me estás diciendo que no conoces a los Yonada? No, ¿por qué se llaman así? ¡Esto es increíble! Pregúntale a tu pueblo por qué nos llamamos así.
No puede ser que ni siquiera sepas que existimos. Perdona, pero la que tendría que estar enfadada soy yo. ¿Me has secuestrado? No tienes ni idea de nada. Mejor no tener ni idea de nada que ser un sabelotodo cascarrabias como tú. Llévame de vuelta a mi casa ahora mismo. ¡Ah! Ni lo sueñes. Ponte la mordaza en la boca ahora mismo y cállate. ¡Me estás mareando! No puedo ponerme la mordaza, Pánfilo. ¿No ves que tengo las manos atadas? Besugo. Pues te las desato y punto. Niña mimada. ¿Lo ves? No era tan difícil. Ahora ponte la mordaza en la boca y cállate. ¡Nos vamos! ¡Ah! ¡Te pillé! ¿Qué haces? ¡Devuélveme mi espada! ¡Ni lo sueñes! ¡Maldita sea! Cuando se entere mi madre de esto me va a matar. No tiene gracia. He dicho que no tiene gracia. ¿Sabes una cosa? No, ¿qué? Que no tienes pinta de ser un secuestrador. Es que no soy un secuestrador. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces quién eres? Soy el príncipe Yonada de Nada. El hijo de la reina Yonada. El heredero de un pueblo que sufre. ¡Un príncipe! ¡Tú! ¿Sí? ¿Acaso no te lo parezco? ¿Y por qué estás tan enfadado entonces? ¿Te parece que estoy enfadado entonces? Sí, me lo parece. Pues no, no estoy enfadado. Estoy avergonzado. ¿Avergonzado por qué? Porque mi madre me ha obligado a llevarte al reino de los Yonada para mantenerte prisionera. Hasta que tus padres nos devuelvan lo que nos corresponde. ¿Prisionera? Pero si yo no he hecho nada. Lo siento, princesa. Así es el mundo. Injusto. Además, cada uno tenemos nuestro papel en esta historia. Somos enemigos. ¿Enemigos? Ay, ¿tan torpes sois que no podéis cambiar vuestros papeles? ¿Cambiar? ¿Pero tú qué haces aquí si todavía no te toca hablar? Es verdad, no me toca hablar, pero es que no me puedo quedar callada viendo cómo estropeáis una historia, pues, mal escrita. Se lo voy a decir a Calderón. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Mi obra mal escrita. No. Niña, tengo una estatua en la Plaza de Santa Ana en Madrid para recordarle al mundo lo genial autor que soy. ¿Acaso te han levantado a ti algún monumento? Yo no quiero monumentos, señor, no los necesito. ¡Ay, qué insolente! ¡Fuera de mi obra! Calderón. Esta obra es mi regalo y yo decido quién se va y quién se queda. A lo mejor la niña tiene razón. A lo mejor podríamos cambiar un poquito la historia, ¿eh? ¿Qué propones, pequeña? Yo propongo que el príncipe y la princesa se enamoren para que los dos reinos se junten en uno solo. ¿Una fusión? Sí. ¿Una fusión? Pero bueno, ¡qué horror! ¿Cómo se va a enamorar un yotodo de una Yonada o al revés? No es creíble. Pues yo no lo veo tan difícil, señor Calderón. No me niego. Calderón, me queda poco tiempo. Este puede ser mi último cumpleaños, ¿recuerdas? ¿Por qué no me das el gusto de ver esta historia de otra manera? ¿Eh? No. Está bien que se enamoren, pero que una cosa quede clara. El final de esta historia no lo pienso cambiar. ¿Y cuál es el final? Ya lo verás, mocosa. Muchas gracias, señor Mundo. De nada, niña. Anda, siéntate. Sí. Bueno, que continúe la representación. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Para enamorarnos, digo.
Pues no sé. ¿Podrías felicitarme? Es mi cumpleaños. Ah, sí, es verdad. Se me había olvidado. Felicidades, princesa. Gracias, príncipe. Perdona, pero no te he traído ningún regalo. No te preocupes, lo entiendo. Con los preparativos del secuestro y todo se te ha olvidado. Normal. Sí, claro, ha sido por eso. Saltar el muro, cruzar la frontera, entrar en el castillo y secuestrarte. No he tenido tiempo para regalos. ¿Ya? ¿Ya qué? Que si ya te gustó un poquito. Ah, ¿un poquito? No lo sé. Un poquito, un poquito. Ahora que lo dices, un poquito sí que me gustas. Qué bien. Porque tú también me gustas un poquito, príncipe. ¿Ah, sí? ¿Encima de que te he secuestrado y todo? Encima. ¿A ti te gustaría enamorarte de mí? ¿A mí? Pero di que sí, hombre. Bueno, si hay que hacerlo para la obra, pues se hace. No voy a decir yo que no. Además, si está escrito que me enamoro de ti, pues digo yo que me tendré que enamorar de ti. ¿Y sabes cómo se enamora la gente, príncipe? No, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé y no lo sé. Pues yo te lo voy a decir. Me lo veía venir, que me lo ibas a decir, digo. La gente se enamora, príncipe, poniéndose frente a frente, muy cerquita, y mirándose un rato largo a los ojos sin decir nada. No tiene por qué. ¿Quieres que lo probemos? Sí, si tú quieres. Yo sí quiero. Shh, no digas nada. Quédate donde estás. ¿Tenemos que estar así mucho tiempo? Solo un poquito más. Ni yo nada, ni yo todos, ni el mundo, ni Calderón, ni lo que piensen mis padres, ni lo que diga un guión. Solo cuenta este momento, solo cuenta lo que siento. Solo cuenta que este cuento lo contamos tú y yo. Ahora mismo el futuro es ahora mismo. Ahora mismo tú y yo somos ahora mismo. Hoy es la hora de nuestro amor. Ni yo nadas, ni yo todos, ni el mundo, ni Calderón, ni lo que piense mi madre, ni lo que diga un guión. Solo cuenta este momento, solo cuenta lo que siento, solo cuenta que este cuento lo contamos tú y yo. Ahora mismo el futuro
El príncipe y la princesa volvieron cada uno a su reino con la intención de que los Yotodo y los Yonada se unieran en un solo pueblo. El único problema era que sus padres, los reyes, no lo iban a permitir. Nunca. Jamás. ¿Enamorada del príncipe yo nada de nada? ¿Enamorado de la princesa yo todo de todo? Hija, dime que es una de tus bromas. ¿Enamorada de un miserable que no vale ni la tierra que pisa? Enamorado de alguien que ni siquiera sabe que existimos. Pero, hijo, ¿no te das cuenta de que la princesa te ha tomado el pelo para que la dejaras escapar? ¿No ves que el príncipe lo único que quiere es quedarse con todo lo que tenemos? Eso no es verdad, padre. Eso es mentira, madre. Hija, los Yonada y los Yotodo no podemos estar juntos. No debemos estar juntos. Antes muertos que estar juntos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, madre? ¿Qué hay de malo en mezclarse? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en mezclarse? De verdad, no puedes No reconozco nada de nada. ¡Por Dios! Cuando se ha visto que una gallina se mezcle con un puercoespín, donde se ha visto que un pez espada se case con un colibrí, cuando se ha enamorado un rinoceronte de una perdiz, los Yotodo y los Yonada no pueden soñar con un final feliz. Un final feliz. Olvídate, es que no ves que no es posible mezclarse con quien no tenemos nada que ver. Olvídate. Es que no ves que no es posible mezclarse con quien no tenemos nada que ver, nada que ver. El agua, la levadura, la harina, al mezclarse se transforma en pan. El arco iris es la mezcla de un chaparrón con los rayos del sol. Si nadie hubiese mezclado el rojo y el negro, no habría marrón. Los Yotodo y los Yonada podrían mezclarse en un pueblo mejor. Un mundo mejor. Olvídate, es que no ves que no es posible mezclarse con quien no tenemos nada que ver. Olvídate, es que no ves. Yo quiero que si no odiar ni tener miedo al otro, amar con total libertad. Total libertad. Nada que ver. Nada que ver. Lo siento mucho, hija mía. No lo voy a permitir. Antes que veros juntos, prefiero la guerra. El príncipe y la princesa nada pudieron hacer para detener la cruel guerra que se desató por culpa de su amor.
enteró de que el príncipe lideraba el ejército de los Yotodo, salió a su encuentro con la esperanza de escapar juntos. Es que la tragedia caería sobre ellos como un pesado castigo envenenado. ¡No! ¡Amor mío! ¿Qué he hecho? No te mueras, princesa. No me dejes. ¿Por qué? ¿Qué broma es esta? ¿Por qué lo tengo todo? Pero sin ti no me queda nada. ¿Por qué no puedo quedarme sin nada a cambio de poder sostener un segundo más tu mirada? ¿Por qué no supe ver que todo y nada no son sino distintos disfraces de una misma patraña? ¿Por qué, siendo dueño de todo, no he sabido darte lo único que me reclamabas, mi cariño en lugar de mi ira, mi comprensión en lugar de mi intolerancia, mi apoyo en lugar de mi ausencia? ¿Acaso es mi papel la aflicción? ¿Es la angustia? ¿Es la miseria? ¿La desdicha? ¿La pasión? ¿El dolor? ¿La compasión? ¿El suspirar? ¿El gemir? ¿El padecer? ¿El sentir? ¿La vergüenza? ¿El sufrimiento? ¿La vil necesidad? ¿Por qué, poseyéndolo yo todo, no puedo hacer ya nada? ¿Por qué no hay nada ya que pueda hacer después de todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así es como el gran teatro del mundo nos enseña que la vida es injusta y que a cada cual nos corresponde un papel. Nuestro único trabajo es, pues, amigos, representarlo bien. ¿Representar bien, dices? ¿A esto lo llamas tú representar bien? Pero niña, por Dios, ¿cómo se te ocurre interrumpir a Calderón? No te preocupes, figurón, ya estoy acostumbrado. A ver, ¿qué es lo que te molesta ahora, niña? ¿Que el final sea triste? ¿Te da pena que el príncipe y la princesa no sean felices y que coman perdices? ¿Qué esperabas? ¿Una canción ñoña? ¿Un beso cursi? ¿Para que la princesa resucite? ¡Ay! ¿Qué quieres, pequeña? ¿Una mentira? No, no quiero una mentira. Entonces, ¿qué es lo que te molesta tanto de mi obra, niña? Lo que me molesta del gran teatro del mundo son los actores. ¿Nosotros? ¿Los actores? Los actores son los culpables de la enfermedad del mundo porque en ningún momento se han salido de sus papeles. Pero esa precisamente es la grandeza de los actores. Que no cuestionamos nuestros papeles. Que lo interpretamos tal cual es, sin No juzgarlo. entendemos lo que nos quieres decir. Es que no lo ves, pequeña. Explícate mejor, pequeña, me queda poco tiempo. Lo que yo quiero decir es que
Si la vida es un gran teatro del mundo en el que cada cual nace con un papel y cada cual lo interpreta siguiéndolo al pie de la letra sin preguntarse ni cómo ni por qué, si no hay actores que cambien una frase o actrices que improvisen una nueva escena, si no hay personas que se atrevan a preguntarse por qué son lo que son y por qué hacen lo que hacen, el mundo enfermará como ya ha enfermado. ¿De pereza? Claro. La pereza. ¿De pereza te mueres? ¿De pereza sin saberlo? ¿Te quejas? No hagáis caso a la niña, no dice más que tonterías. Nadie se pone enfermo de pereza. Voy yo. No, Calderón. A lo mejor la niña tiene razón. A lo mejor es vuestra pereza la que me está matando. ¿Nuestra pereza? ¡Claro! A lo mejor el mundo se está muriendo porque ninguno hacemos nada para remediarlo. Eso es cierto, Calderón. A lo mejor no he sido yo quien ha matado a la princesa. A lo mejor ha sido mi pereza. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿No veis que os estáis saliendo del guión? Es que no lo veis. Tu princesa, te ordeno que vuelvas a morirte, y tú, príncipe, te exijo que sigas llorando a tu princesa. ¡Vamos! Y tú, niña, fuera de mi obra. Pero... ¡Fuera de mi obra! Disculpe, señor Mundo. Disculpe, querido público. Vamos a repetir todo el final desde el principio. Que nadie se salga del papel que yo le he escrito. ¡Vamos! ¡No! Me niego. Yo te desobedezco. Yo me rebelo. Yo me sublevo. Lo siento, Calderón. Yo me opongo. Pero no podéis. Vamos, venga. A vuestros papeles todos. No sois más que polvo, que salís de mí. Pues polvo os escribo. Castigo y premio os ofrezco a quien mejor o peor represente. Y os juro que castigo y premio os daré. A vuestros papeles, digo. ¡A vuestros papeles! Con asombro de mirarme, con admiración de oírme, ni sé qué pueda pasarme, ni qué milagro ocurrirme. Solo diré que a esta parte, después de este gran momento, totalmente curado me siento. Otro gran teatro del mundo, uno nuevo presiento. Ese es mi medicamento. Curado. ¿Pero cómo lo has hecho, niña? ¿Qué has hecho? Pues no lo sé, señor. Supongo que una simpleza. Les he invitado a despertar del sueño de la pereza. De pequeño me enseñaron que la vida es un guión y nosotros monigotes de un cuento sin director. Si la niña está en lo cierto, qué patético me siento, todo el tiempo repitiendo un personaje que tostó. Otro gran teatro del mundo, Otra forma de ver el mundo. si me permitís yo me apunto, os confieso que estoy harto del papel de Calderón. Otro
Niña, Sí. te hemos traído... Te he traído un regalo. ¿De verdad? ¿Y qué es? Nuestra nueva obra de teatro. Gracias. ¿Cómo se titula? ¿La has escrito tú? Ah, no. ¿No? Esta vez la han escrito los actores. ¡Qué bien! ¿Y cómo se titula? ¿Cómo crees tú que se titula, pequeña? Pues... ¡Otro gran teatro del mundo! ¡Equilicuá! Otro gran teatro del mundo. Toma, para que te acuerdes de mí. Sí. Sí, ya me voy a acordar ya. Un poquito. Niña, me ha gustado mucho conocerte. A mí también, Calderón. Por cierto, ¿cómo te llamas? Alma, me llamo Alma. Alma. Qué nombre más bonito. ¿Te importa que te dé un beso de despedida, Alma? Bueno, si no queda más remedio. Muchas gracias por todo. ¡Calderón! ¡Dime, figurón! ¡Las musas! ¡Las musas se han perdido! Lo siento, tengo que marcharme. Yo sin musas no soy nadie. Adiós, amigo mundo. Adiós, Alma. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Calderón! ¡Ah! ¡Iré a visitar tu estatua! A ver si es verdad. Alma. Bueno, señor Mundo, yo me vuelvo a mi casa, que me estarán esperando. Me alegra de que ya te encuentres mejor. Mucho mejor, Alma. Gracias a ti. No te enfades por lo que te voy a decir, pero veo que te estás quedando un poco calva por la coronilla. Debe ser el agujero de la capa de ozono que no deja de crecer. Pero si encuentro una loción, un champú o algo que lo pare. Sí. ¿Se te ocurre algo? Un peluquín. Alma. Me ha gustado mucho conocerte, niña. A mí también. Oye, cuídate, ¿vale? Claro. Alma, ¿Sí? ¿no me habías traído algo por mi cumpleaños? ¡Es verdad, el regalo! ¿Lo abro? Sí, ábrelo. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Te gusta? Mucho. Es un mundo nuevo. Ya lo veo. ¿Y cómo funciona? Pues no lo sé. Hay que inventárselo. Pues habrá que inventárselo. ¿Por dónde empezamos?
tormenta.